Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos a nuestra sesión general académica correspondiente al jueves 13 de junio del año 2024. A nombre de la dirección del hospital, de su cuerpo de gobierno y de la coordinación de enseñanza e investigación, les damos la más cordial de ustedes muy amables. Bien, en esta sesión, que es una sesión conmemorativa, porque el día de mañana, viernes 14 de junio del año 2024, a nivel mundial se celebra el Día Mundial del Donador Altruista de Sangre. Para esta sesión tenemos un trabajo conjunto entre nuestro banco de sangre del hospital y la unidad de trabajo social del mismo. Vamos a tener 3 participaciones. Primeramente, el doctor Enrique Painz Borrego, que es médico internista y especialista en hematología, egresado del Hospital General de México de la Secretaría de Salud, y también es licenciado en Derecho, y él actualmente es el jefe de nuestro banco de sangre. Posteriormente tendremos la participación de la doctora Argelia Galicia Paredes. Ella es patóloga clínica, egresada del Hospital de Cardiología del Centro Médico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social y avalado por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente es médico adscrito al Banco de Sangre. Y finalmente la licenciada Brenda Itzel González Hernández, quien es licenciada en Trabajo Social y que actualmente es la encargada de la jefatura del Departamento de Trabajo Social del hospital, nos va a presentar también el tema, junto con los demás profesores, que es la promoción de la donación de sangre en el marco del Día Mundial del Donador Altruista de Sangre, que es el día de mañana, 14 de junio. Doctor Enrique Painz, les cedo la palabra. Demos un aplauso a nuestros profesores, por favor. Muchas gracias. Muy amables, muchas gracias, doctor, por la presentación. Pues este es el cartel conmemorativo oficial que lo establece la Organización Mundial de la Salud, justamente para conmemorar, ¿no? Ya dijo el autor, el día de mañana, el Día Mundial del Donador Altruista de Sangre. Yo les voy a dar una breve semblanza de la donación de sangre, a ver qué les parece. Muy bien. Miren, la sangre es el tejido que más ha motivado la inventiva literaria. Es el más vinculado con procesos mágicos y religiosos y el que más impacto tiene en el pensamiento popular. El Génesis, el Levítico, el Deuteronomio y el Talmud babilónico insisten en la similitud entre el alma y la sangre. El Antiguo Testamento consideraba la sangre y prohibía específicamente su consumo. La Biblia hace mención de la sangre más de 400 veces, por ejemplo aquí en Hebreos 12:24. La vida de la carne está en la sangre, dice el Levítico, equiparándola con la propia existencia. Los egipcios creían que la sangre era portadora del espíritu humano vital y se bañaban en ese líquido para restaurar sus fuerzas. Se dice que los gladiadores romanos bebían la sangre de sus adversarios derrotados porque creían que se portaba vigor. También, esto es lo que se dice, pero también lo que la literatura señala era que ellos, la espada que contenía la sangre del enemigo muerto por ellos, esa espada, al terminar la batalla, los soldados romanos la lamían con la lengua, y es porque decían que la sangre del rival muerto les transmitía fuerza. Ya sabemos que obviamente no, lo que ocurría ahí era que la sangre en contacto con el metal se generaba óxido, hierro, y entonces lo que estaban chupando más bien era hierro, y entonces por eso se recuperaban de la anemia, que les provocaban las heridas, el sangrado, y por eso se sentían mejor. En ese entonces obviamente no lo sabían así, lo lanzaban a la sangre. En México, el valor que los aztecas daban a la sangre en sus sacrificios era el dar una ofrenda a los dioses, y el beberla de sus sacrificados querían obtener más fuerza y valentía. Sí, digo, en Roma y México, o en la época prehispánica, los aztecas nada que ver, kilómetros y kilómetros de distancia, pero era un pensamiento que estaba en todo el mundo, ¿no? Desde la Edad Media a la época victoriana, los médicos atribuyeron a la sangre poderes fantásticos.
la extraían para eliminar humores malignos y asimismo la transfundían a los locos para calmarlos. Nuestra propia cultura otorga un gran valor a la sangre. La de Cristo constituye el más sagrado de los sacramentos. Una calumnia sobre la propia sangre es el peor de los insultos, y el vampiro que chupa la sangre constituye el demonio más odioso. Bueno, esa vampira no, ¿verdad? No es odioso. Como la veo yo creo que no. En épocas más modernas, en la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos luchaba contra un enemigo racista, los nazis, los militares en Estados Unidos mantuvieron bancos de sangre distintos de donantes negros y blancos, por temor a ofender la sensibilidad de los donantes, de los soldados blancos. Un soldado blanco no aceptaba ser transferido con sangre donada por un soldado o por un donador de raza negra. Estaban separadas, identificadas las bolsas de sangre, las que eran de donador blanco, de donador negro. Se dice que el Papa Inocencio VIII fue el primero en haber recibido terapia sanguínea en julio de 1492. Un médico indicó que al Papa se le suministrara la sangre de 3 niños de 10 años de edad. El Papa cae en coma y llega un médico y le prescribe sangre de niños, en ese sentido de que la sangre era joven y iba a transmitir al Papa la juventud, ¿no?, que estaba para mejorar de su enfermedad. Entonces ordenó que se suministrara la sangre de 3 niños de 10 años de edad. A cada uno de los niños se dio un pago, un ducado, que aproximadamente equivale a $4 de la actualidad. Los 3 niños murieron por hemorragia porque se les cortaron las carótidas a los niños para obtener la sangre. La sangre se coaguló, pero además de eso pues no podía ser transfundida porque pasarían 136 años para que la circulación fuera descrita y entendida. Entonces, en realidad, la sangre se le querían dar a beber. Pues que el Papa se dice que despertó del coma cuando se le iban a dar la sangre. Además, no aceptó, se hizo así como que algo extraordinario, insólito, pero tomó la sangre, se coaguló. Y de todas maneras, el Papa también murió días después a consecuencia de sus enfermedades. Era portador de una enfermedad renal crónica agudizada. Aunque en 1728 William Harvey describe la circulación de la sangre en su libro, editado en Frankfurt, ¿no?, este es el título del libro, 2 personas fueron decisivas en la generación de ese conocimiento. Ibn al-Nafis, que describió el flujo sanguíneo a través del pulmón, circulación y arterias coronarias en 1842, y Realdo Colombo de Cremona, que describió la contracción cardíaca en 1559. Entonces, este es Harvey y este es Ibn al-Nafis. Así sucede a menudo, ¿no? Hay quienes reciben crédito por un descubrimiento basado en el trabajo de eruditos anteriores que a menudo se unen en el olvido. Yo no puedo encontrar ni siquiera imágenes de Colombo o de Cremona, pasaron al olvido. En 1628, Johannes Cole planteó la hipótesis de que la transfusión de sangre podría prolongar la vida, pero nada más, así lo anunció nada más y no se hizo nada más. Fue después que el reverendo Francis Potter de Inglaterra, él fue el que tuvo la idea original de transfundir sangre. En 1639, utilizando tubos y plumas como agujas, realizó el procedimiento de transfusión entre 2 pollos, pero sin mucho éxito. Él señaló en su escrito, donde reportó el caso, dice: no he conseguido que penetren dentro de la cánula o vejiga más de 2 o 3 brotas de sangre. Pero bueno, ya se estaban haciendo los intentos para realizar la transfusión. Fue el primer intento entre animales, pollos. Aunque Potter puede haber sido el primero en realizar una transfusión en animales, fue mejor conocido como el autor de un tratado que identificó al 666 como el número de la bestia. Eso lo hizo más famoso que el intento de realizar transfusión entre animales. En 1665, Richard Lower publicó el primer reporte de transfusión exitosa entre perros. Describió la técnica colocando canillas entre la arteria carótida del donador y la vena yugular del receptor. Esas sí fueron ya las primeras transfusiones exitosas entre animales. El primer donador de sangre, ya que fue transfundido a un ser humano, fue un ternero.
En París, hace ya más de 355 años, en París, en diciembre de 1167, el doctor Denis, un médico de la corte de Luis XIV, él transfunde 12 onzas de sangre de un ternero a un receptor paciente llamado Anton Muró para curarlo de lo que entonces se conocía como frenesí, el cual, debido a su agresividad, se creía que eran demonios los que provocaban el frenesí y que estos a su vez estaban en su sangre. Fue así como Denis pensó en tener la cura para su agresividad. Claro que esa transfusión también fue el primer caso de la acción transfusional hemolítica aguda, ¿no? Pues sangre de ternero. La sangre de ternero, por su mansedumbre y frescura, decía Denis, y publicó así en su artículo, decía él que pudiera tal vez aliviar el calor y la ebullición de la sangre del paciente. Claro que insisto, ¿no? Denis también, sin saberlo, Denis también describió el primer caso de una erección hemolítica transfusional aguda en Muró. Afortunadamente él no murió porque lo transfundió 3 veces con sangre de cordero y afortunadamente el Muró no murió de la erección hemolítica aguda. Este es el doctor Denis, y esta imagen pues ejemplifica la transfusión, ¿no? del ternero al receptor. Pensaba Denis que la sangre animal tenía que ser considerada con seguridad más sana que la del hombre, sin duda adulterada por excesos e irregularidades en la comida y en la bebida, como cuáles, ¿no? Los que provocaban tristeza, envidia, ira, melancolía, inquietud. En ese entonces también estaba de boga la teoría del vitalismo de Galeno, que decía que la sangre aportaba la esencia de los seres por los que fluía, y la teoría de los humores, que decía que había 4 humores: flema, bilis negra o cólera, bilis amarilla y la sangre, y que eran las anormalidades entre esos humores los que provocaban la enfermedad. Por eso había pues, tendencias como purgar el tubo digestivo, realizar sangrías, ¿no? para nivelar los humores que estaban alterados, ¿no? Y de ahí derivan efectivamente algunas palabras, ¿no? que se ocupan hasta la antigüedad, hasta la actualidad. Por decirle a alguien, cuando alguien se dice flemático, bilioso, colérico, sangrón, pues de ahí vienen esos términos, ¿no? De esas palabras. En total, Denis transfundió a 4 pacientes. Ahora, que las primeras transfusiones no fueran utilizadas para combatir la pérdida de sangre o la anemia, sino la locura, da una idea del poder simbólico de la sangre. Después de la muerte del 4.º hombre, Denis fue demandado por la viuda. Al parecer, incluso en el siglo XVII, los juicios eran a menudo una consecuencia de malos resultados. Finalmente, vamos a ver qué pasó. La transfusión recibió ataques de la Academia Francesa, ¿no? De los científicos de la época agrupados en la Academia Francesa. Ellos establecieron que la transfusión era un método monstruoso, una práctica bárbara evocadora del canibalismo y que procedía directamente de la trastienda de Satán, ¿no? Así pusieron ellos en su juicio. Entonces, en 1670, 3 años después de la primera transfusión, Francia prohibió las transfusiones, luego las prohibió el Parlamento británico y finalmente el Papa emite una bula y se prohíbe ya en todo el mundo. Vamos a empezar las transfusiones entre seres humanos. Pues fue el 22 de diciembre de 1818, 150 años después de que fueron las transfusiones prohibidas, que el doctor Blondel, un obstetra en Londres, transfundió a un paciente con cáncer gástrico con 400 mililitros ya de un donador ser humano. Desgraciadamente, pues el paciente murió 56 horas después, y los 15 años siguientes realizó 10 transfusiones, 5 exitosas, 5 fallecieron. Las hacía de brazo a brazo. Aquí viene ejemplificado en el doctor Blondel, y aquí viene ejemplificado en este esquema, esta gráfica, la paciente transfundida de brazo a brazo, ¿no? Así realizaba las transfusiones. Obviamente era un problema, ¿no? Porque no se sabía cuánto volvían a transfundir, cuándo parar la transfusión. No se hacían pruebas, obviamente, no estamos hablando de los inicios de las transfusiones. Y así el doctor Blondel así publicó los resultados de su trabajo en Lancet
1828. De observaciones sobre transfusión sanguínea, así le denominó el doctor. Y el doctor Blundell usaba aparatos como estos para realizar esa transfusión de brazo a brazo. Por cierto, Lancet, la palabra Lancet deriva de lanceta. Lanceta, que era el instrumento que usaba para hacer las sangrías, era tan usado, tan requerido, tan común, ¿no? La lanceta, que la revista adoptó ese nombre, la Lanceta. En marzo de 1908, el médico francés radicado en Nueva York, Marie-Joseph Auguste Carrel-Villard, conocido como Alexis Carrel, él realizó la primera donación de transfusión directa de arteria a vena. La paciente fue una recién nacida. El donador fue el padre de la paciente, el doctor Adrian B.S., de la Universidad de Columbia, y él inició ya formalmente la época de las transfusiones, transfusiones directas de arteria a vena. Por sus trabajos recibió el premio Nobel en 1912. Aquí viene un esquema en donde ejemplifica cómo hacía las donaciones, transfusiones directas, ¿no? De brazo a brazo. Así es el doctor Carlos. Así, ¿no? Así lo señala más o menos la época, ¿no? Ahora, la época moderna, ¿cuándo empezó? Bueno, en 1900, el doctor Lance Steiner, nacido en Viena, él observó la aglutinación al mezclar muestras de sangre en un tubo, lo usó con sus alumnos, tomó muestras, mezclaba muestras de sangre, y así fue como llegó a tipificar los grupos sanguíneos a los que luego les denominó A, B y C. Después el C lo cambió por la letra O. La letra O es por el alemán Hol, que quiere decir sin. Poco después, alumnos del doctor Lance Steiner también descubren el grupo AB. Él publicó sus trabajos el 14 de noviembre de 1901, así denominó a su trabajo, y él señaló en su trabajo que esperaba que los resultados fueran de alguna utilidad para la humanidad. La verdad es que él no sabía más, y dijo, bueno, ojalá que un día esto sirva de algo, ¿no? La verdad es que no tuvo aplicación, estos conocimientos no se aplicaron por muchos años, pero el doctor Lance Steiner obtuvo el Nobel por estos trabajos en 1930. Es el doctor Steiner. El doctor Luis Agote, el médico argentino, él fue el que realizó la primera transfusión de sangre ya usando el citrato como anticoagulante. Está el esquema, ¿no? La realizó en el Hospital Rawson en Buenos Aires, 9 de noviembre de 1914, aunque lo publicó hasta el año 1915. Por esa razón es que hay quienes se pelean este mérito, ¿no? Hay quienes dicen que fue el doctor Lewinson en Estados Unidos quien lo realizó, pero no. Hecha bien la investigación, él fue el primero que hizo una transfusión de sangre ya anticoagulada con citrato. En 1918 Graham usó el citrato de sodio para el almacenamiento de sangre donada. Fueron ya como los pininos, los preámbulos ya de un banco de sangre. Él almacenaba en frascos de cristal la sangre donada anticoagulada con citrato. Y así fue como anticoagulantes modernos como el ACD, el CPD y el CPDA se desarrollaron a partir de estas sustancias, ¿no? El conocimiento de estas sustancias previas. Sin estos descubrimientos, pues es posible que todavía estemos realizando transfusión directa de donante a receptor. Con la Segunda Guerra Mundial, los militares de Estados Unidos necesitaban sangre en el frente de combate para atender a heridos, pero importar sangre fresca no era posible. No duraba, no aguantaba. Entonces un químico, Edwin Cohn, él logró aislar la fracción proteica del plasma, le llamó fracción quinta, la cual es abundante de albúmina, y descubre que es útil para incrementar el volumen circulante, usándola con gran éxito por primera vez en la atención de heridos en el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Está el químico Edwin Cohn. El mismo Cohn, en 1951, desarrolla el primer separador celular que permite separar la sangre de sus diferentes componentes. Le llamó terapia de componentes. Es como que el precursor de la moderna equipo para fraccionar sangre, ¿no? La centrífuga refrigerada que actualmente usamos. Fueron los primeros trabajos. A los principios de edificios así se maceraba la sangre, ¿no? En cristal, con citrato como anticoagulante. La primera transfusión hecha en México fue realizada en 1845 por Matías Genaro Vesti García, auxiliado por Francisco Vértiz, en una paciente con fiebre puerperal. Fue de brazo a brazo. José María Barceló Villagrán fue la segunda persona que realizó la transfusión sanguínea en América,
el Hospital San Pablo, hoy el Hospital Juárez del Centro, hacia 1860, igual de brazo a brazo. En 1925, en el Hospital General de México, los doctores Rodolfo Ayala González y Abelardo López Monge hicieron transfusiones sanguíneas, esta silla con citrato como anticoagulante. El doctor Clemente Robles Castillo en el Hospital Juárez sentó bases del control fisiológico del choque, el manejo transfusional del trauma en México. En 1942, el doctor Gustavo Gómez Azcarate fundó el Hospital Juárez, el Banco de Sangre, siendo el primero en México. Y aunque ustedes no lo crean, en los bancos de sangre también tenemos nuestro patrón, San Genaro. San Genaro es patrón de los bancos de sangre. San Genaro fue torturado por los romanos, decapitado por ellos en el año 305 a.C. Y en esa época lo que hacían era que le separaban la cabeza del resto del cuerpo y en una vasija colocaban la sangre. Y es el santo patrón del banco de sangre porque entre 1648 y 1860, en muchísimas ocasiones, 1663 veces, siempre en el mismo día, observaban que la sangre se licuaba, se volvía líquida, de estar solidificada, se volvía líquida, algo milagroso, ¿no? Que la sangre, de estar sólida, se volvía líquida. Por eso se señaló que San Genaro es el patrón del banco de sangre, ¿no? Porque la sangre no puede ser transfundida estando sólida, ¿no? Tiene que estar en estado líquido. Entonces, está en Nápoles está ahí sus restos. Dejó de observarse desde hace muchos años ese milagro. En el 23 de marzo de 1930, un joven ingeniero intenta suicidarse en Moscú. Y ese joven es transfundido con 370 mililitros de sangre obtenida de un cadáver. Fue la primera vez que se transfundió una persona con sangre de cadáver. Lo hizo el doctor Sergei Yudin. Era muy complicado para él conseguir sangre de donadores en esos años, donadores vivos. Entonces dijo, ¿por qué no sangre de cadáver? Y lo hizo, y con éxito el ingeniero se recuperó, vivió. Hacia 1950, entonces él creó un banco de sangre de cadáver. Y hacia 1959 se habían practicado más de 27.000 transfusiones de sangre cadavérica. Se contaron todavía inclusive hasta la década de los 70 del siglo pasado. Aunque se hizo generalizado fuera de Rusia, nunca fue aceptado, ¿no? Aquí está el doctor Sergei Yudin. Bueno, en Estados Unidos pues, fue de un gran avance, ¿no? En el crecimiento de las transfusiones, por lo mismo. Bueno, las pruebas de compatibilidad pretransfusionales, Hetcoin señaló la importancia del descubrimiento de Steiner y recomendó por primera vez realizar lo que él denominó prueba cruzada. Fue la primera vez que se empleó ese término, prueba cruzada. El doctor Rothenberg, hematólogo del Hospital Monte Sinai de Nueva York, en 1907, aplicó ya esas técnicas de compatibilidad. Fíjense, la Steiner las descubrió en 1900, y pasaron 7 años para que se usaran por primera vez. Él en 1907 aplicó técnicas de compatibilidad y logró reducir la mortalidad, las acciones adversas, de 35% a 0, lo abatió, realizando las pruebas de técnicas de compatibilidad. Y lo reportó inclusive aquí en un trabajo, que está el trabajo del doctor Rothenberg, dice transfusión y las preguntas de aglutinación intravascular, o las cuestiones de aglutinación intravascular, está publicado en su trabajo. El doctor Norman Bethune llevó las transfusiones al frente de la batalla en la Guerra Civil Española, 1939-1940. Ya lograron llevarla hasta el frente, fueron avances y avances y avances. Bueno, en 1927, en Milán, Italia, el doctor Vittorio Formetano funda la asociación AVIS, Asociación Voluntaria de Donadores de Sangre de Italia. Proporciona una clara vocación de difundir el mensaje de la donación altruista, gratuita, voluntaria y anónima. Actualmente tiene 1.300.000 miembros. Ya sabemos que en Europa Occidental allá no hay donación más que altruista. Ya no existe otro tipo de donación, solo la altruista. En Francia, el doctor Gillard implementó un sistema llamado ORT,
como organismo de transfusión y reanimación, ¿no? Algo así, basado en una donación de sangre altruista, no retribuida y voluntaria, ¿no? También igual en Francia. Este concepto de donación gratuita se extendió por toda Francia y en 1948 se creó la Federación de Donantes Altruistas de Sangre, que sigue hasta el día de hoy. Igual en Francia, toda la donación es altruista, el 100%. La Cruz Roja en Londres en 1921, gracias a la labor de Percy Oliver, creó un servicio de donantes ambulantes con un fichero de donantes voluntarios y un teléfono para poder localizar. Eran ya como lo que los inicios, ¿no? También de formar, de incentivar la acción altruista y los bancos de sangre. La Federación Española de Donantes de Sangre, también la donación es 100% voluntaria y no remunerada, más o menos está conformada por 1.200.000 personas. España, igual que otros países de Europa, es autosuficiente desde hace más de 3 décadas, exclusivamente donadores altruistas. Bueno, ahí están en la Segunda Guerra, pues, promoviendo la donación, ¿no?, de monjas de un convento. Y así se llevaba en la guerra, ¿no? Se llevaba el plasma, ¿no? Se hacía el lomo de burro. Y así se hacían se promovían también, ¿no?, las campañas de donación desde 1949 en Francia, ¿no? Un ejemplo de cómo promovían la donación altruista. Bueno, el primer Día Mundial del Donante de Sangre se celebró el 14 de junio de 2014, teniendo como presente la experiencia adquirida en la celebración del Día Internacional del Donante de Sangre de 1995. El Día Mundial es patrocinado conjuntamente por 4 gobiernos fundadores: la OMS, la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, la Federación Internacional de la Organización de Donantes de Sangre y la Sociedad Internacional de Transfusión de Sangre. ¿Y por qué es el 14 de junio, el Día Mundial de la Donación Altruista de Sangre? Pues es en honor justamente a Lars Steiner, que nació un 14 de junio. Entonces, el día de su cumpleaños, el día de su nacimiento, pues, se eligió para que ese día fuera el Día Mundial de Orden Altruista de Sangre, considerando que él fue el que inició la época moderna de la donación, para la donación y transfusión de sangre. Está en un billete de 1.000 marcos en ese entonces, no eran euros. Esto jamás, ¿verdad? O sea, la donación siempre tendrá que haber un ser humano que la done. Eso no va a ocurrir jamás, por mucho que la inteligencia artificial y eso. Fíjense lo que dice el doctor Robert Bill, es un médico de Australia. Dice: la transfusión de sangre es como el matrimonio, no debería ser abordado a la ligera, desaconsejadamente o sin sentido, o con más frecuencia que lo que es absolutamente necesario. Ay, ojalá que en nuestro hospital esto se volviera una ley. Aquí está el ejemplo de una postal. El doctor Richard Nixon, en 1970, lo dirige al banco de sangre del Hospital Memorial Irwin en San Francisco. Dice: entre los actos más nobles de la generosidad de una persona está el dar la sangre propia para el beneficio de otro. Contribuye a la salud y la vida, para lo cual no hay sustituto. Sí, ¿verdad? No hay sustituto a la sangre, no tiene sustituto. Bueno, con eso termino yo. Es nuevamente el mensaje del Día Mundial de la Orden de Sangre. Gracias. Sí. Muchas gracias, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí ante
este hospital escuela muy importante. Es rapidísimo, ya el doctor Painz nos había explicado de la importancia del Día del Donante de Sangre. Son 20 años celebrando la generosidad y son 20 años que nuestro país se tiene que comprometer e inicia con estas actividades de la donación altruista. Tenemos que apretar más, tenemos que echar a andar los nuevos programas para lograr lo que se ha hecho en Europa y en otros países. Que el 100% de la donación de sangre venga de una persona que no está angustiada, que no siente la obligación de donar y sobre todo porque su paciente se encuentra grave. Algunas veces omite algunos datos importantísimos debido a que siente esa presión, por eso la sangre más segura viene de donadores altruistas, de gente que quiere hacerlo por amor y que si sabe que tiene algún pequeño riesgo, él no va a acudir a la donación de sangre. Nosotros iniciamos una campaña y vamos a echar a andarla a partir de este 20 aniversario de la celebración de la donación de sangre altruista en nuestro hospital. Hemos iniciado a hacer acciones de donación, de la fomento de la donación altruista. Estas son unas estadísticas donde mostramos, por ejemplo, estas son oficiales de la OMS, salieron el 14 de abril de este año, en donde nos dice cuál es la prevalencia de las infecciones que se pueden transmitir por transfusión. Virus de la inmunodeficiencia humana, virus de la hepatitis B, virus de la hepatitis C y sífilis, de acuerdo al nivel que otorga la OMS en esa tabla de países y se encuentran en desarrollo, vías de desarrollo. Y como pueden ver, en los países que tienen un mayor desarrollo, ese riesgo, que en algunos incluso ya es teórico, es muy bajo, ¿no? Por cada 100.000 unidades transfundidas. Sin embargo, conforme disminuye ese nivel alto de vida, podemos ver que puede llegar incluso hasta el 0.62% o llegar al 1% de transmisión de VIH en las transfusiones. Desafortunadamente, el periodo de ventana hace imposible que podamos detectar a donadores, a pacientes que se acaban de infectar, que tienen menos de 10 días, 15 días de una exposición de riesgo. A pesar de las pruebas que hacemos de PCR actualmente, no tenemos esa capacidad, sigue existiendo el periodo de ventana, que al inicio de las pruebas de detección sí era muy largo, podía ser de 6 meses, 3 meses, actualmente lo hemos disminuido a 28, 21 días, pero no podemos llevarlo a cero y es por eso que la donación altruista es la que amarra la mayor seguridad para evitar por lo menos estos 5 infecciones. Como les dije, nosotros ya iniciamos estas actividades de promoción de la donación altruista en el hospital y este es un pequeño ejemplo. Este es el boletín de Australia de que hace el análisis de su donación. Ellos observaron, ellos tienen, igual como les comentó el doctor Painz, el 100% de la donación altruista y solo el 98%, en Australia, bueno, fueron 98% y solo 2 donadores fueron positivos. Ellos marcaron que fueron como alrededor de 1.5 millones de donaciones y solo 2 donadores fueron positivos, una hepatitis C y una hepatitis B. Realmente es un triunfo increíble y por lo tanto su riesgo se vuelve básicamente teórico en las transfusiones. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, donaciones periódicas, fomentar lo que no sean remuneradas para lograr el acceso universal a esas transfusiones. Hay que abordar esos desafíos, por supuesto que es un desafío en nuestro país, donde no hay una cultura como tal de donación, donde no vemos spots televisivos y tampoco los vemos en redes sociales. Tenemos que impactar a la gente joven para llamarlos hacia la donación, que comprendan que también es algo bueno para ellos y que es la mejor sangre. También educarlos y mostrarles cuáles son los riesgos y qué es lo que un donador, qué condiciones tiene que reunir un donador. Hay que aumentar también la diversidad y sostenibilidad de estos grupos de donantes. Siguen existiendo países donde pues a ciertas poblaciones les restringen la donación. En nuestro país eso sí no ha sido ya un tema de discusión. Nosotros hicimos una apertura a partir del año 2012 con la norma,
pero hay que trabajar y hay que impulsar a esos grupos. Solo queríamos mostrarles qué estamos haciendo ya en el hospital para fomentar esa donación altruista y mejorar la seguridad. Gracias. Estaba pensando que podría enseñar con estas cosas la salida de la emergencia, ¿no? Por área. La puerta. Buenos días, perdón que no les dije, no los saludé. Bien, a continuación vamos a tener la presencia de la licenciada Brenda Itzel González Hernández. Ella es trabajadora social, es egresada de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, actualmente encargada de la Jefatura de Trabajo Social de este hospital. Ha laborado y colaborado en asociaciones civiles y en materia de defensoría de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle, migración y víctimas de violencia. También fue maestra rural en Oaxaca por la Comisión Nacional del Fomento Educativo CONAFE y encargada del área de educación en la Casa Hogar Ministerios de Amor IAP. Colaboradora de la ejecución y sistematización del proyecto Cuatro Ciénegas sin basura en Cuatro Ciénegas Coahuila del proyecto Concéntrate de la Fundación Lala. Becaria del Fideicomiso por los Niños de México del Banco Santander. Capacitadora y coordinadora del curso de verano Pumitas de la Dirección General del Deporte Universitario de la UNAM, y también es promotora de los derechos culturales y la recuperación del espacio público con Proyecto Tejidos. Ella nos va a presentar la parte del Departamento de Trabajo Social, que también fomenta la donación altruista de sangre. Gracias, licenciada, muy amable. Hola, buenos días a todos y a todas. Es un gusto estar aquí frente a ustedes y mostrar las actividades de trabajo social que hemos realizado durante este periodo que yo he estado, la gestión de la licenciada Cindy, pero también de otras actividades desde 1988. Un poco vamos a hablar por ahí. Trabajo social, como bien lo han comentado el doctor Páez y la doctora, hemos estado trabajando en conjunto con el fin de promover la donación de sangre altruista, pero yo les quiero explicar un poco de qué es la promoción social. La promoción social es una estrategia de trabajo social que atiende las necesidades básicas, ya sea de una institución, como en este caso, de personas, de colectivos o de una comunidad. ¿Cómo lo hace? A través de la participación social. Dentro de la participación social hay algo que se llama sensibilización social, que es lo que nosotras hacemos en las acciones de día a día en conjunto con Banco de Sangre. Sí, es verdad que nosotras damos pláticas informativas, orientamos al paciente sobre los requisitos, pero el trasfondo de todas esas actividades es la sensibilización social, con el objetivo de un desarrollo social, en este caso, de generar más donadores altruistas. Una disculpa se cambió como el diseño de la presentación, pero ahí tendría que decir sensibilización social.
¿Y cuál es el objetivo de la sensibilización social? Pues es aumentar el grado de conciencia sobre una determinada realidad o situación que vive una persona o un colectivo y promover un cambio de actitud y de opinión. Eso es lo que nosotros como trabajo social queremos hacer, y es con el objetivo de sensibilizar a las personas para que conozcan en qué situación estamos como población, como institución, y así generar un cambio de conciencia y generar en ellos que puedan llegar a cambiar su punto de vista, cambiar la información que a veces es errónea, y lograr que ellos participen en la donación de sangre altruista. Bueno, nosotras nos encontramos con pacientes, donadores, familiares, que siempre nos refieren barreras, ¿no?, para que ellos puedan llegar a donar. ¿Cuáles son estas barreras? Miedo, falta de información, desconocimiento en muchos casos, y también como estereotipos de información que se ha hecho popular referente a la donación de sangre. Es que si dono, ¿qué me va a pasar? Voy a ser contagiado, me voy a desmayar. Entonces, por eso las acciones que hemos realizado también van encaminadas a informar lo que pasa cuando uno es donador. Les voy a explicar lo que se ha realizado. Son acciones que se realizaron desde el 2021 hasta la fecha. Hemos realizado campañas de donación altruista. Esto los ha llevado la licenciada Laura Angélica Vite Melgoza y la licenciada Giovanna Muñoz Navarrete. También, como estrategia, en las jornadas de salud ECOS hemos estado informando y orientando a los familiares, derechohabientes y pacientes que acuden a la jornada sobre la donación de sangre. Asimismo, se creó un QR con el fin de informar a los pacientes, a los familiares, sobre los requisitos de la donación, pero también sobre qué es donar sangre, el proceso que se van a enfrentar en el momento de la donación. Este QR se ha colocado en varias áreas del hospital, y las compañeras de trabajo social orientamos a los familiares de cómo ingresar al QR, pero también para que vean el video y sepan los requisitos y qué es la donación de sangre. Asimismo, actualmente la maestra Alma Angélica Ortiz Méndez está llevando en conjunto con Banco de Sangre la orientación en pisos, dando una plática informativa respecto a qué es la donación. Y bueno, les quiero hablar hace rato dije 1988, pero es 1989. Les quiero platicar la trabajadora social Nuri Reyes. Ella fue la primera trabajadora social que estuvo coordinando actividades de Banco de Sangre, junto con el doctor Eliezer González, que en ese tiempo era el jefe de Banco de Sangre, quien solicitó la participación de trabajo social para promover la donación de sangre. Nuri realizaba pláticas en la sala de espera de hospitalización y de urgencias, junto con la laboratorista Gloria Morales, laboratorista Susana Ramírez, y juntos realizaban campañas de altruista los fines de semana en partidos de fútbol y béisbol. También así se creó el Club de Vida de Donadores Voluntarios de Grupos RH Negativo. Asimismo, se creó la campaña de donadores altruistas con una congregación religiosa, en donde me cuenta la licenciada Cindy que fue una campaña que tuvo buenos resultados. Dentro de las estrategias que Trabajo Social realiza, como ustedes han visto, pues son estrategias de orientación, de información, pero también hemos platicado de hacer estrategias que vayan encaminadas o que sean desde una manera recreativa, lúdica, artística, con el fin de seguir sensibilizando a la población que viene aquí al hospital. Por esa razón, y para enseñarles a ustedes que esto se puede llegar a hacer y lograr, tenemos una sorpresa para todos ustedes. Les voy a presentar y leer un poco del currículum de los invitados que el día de hoy tenemos. Es la licenciada Deriana Alexa Castillo Machuca, licenciada en Artes Escénicas,
con opción en danza contemporánea por la Universidad de Sonora. Actualmente es maestra en talleres de danza UNAM desde el 2022. Ha participado en diferentes festivales nacionales e internacionales. Tuvo una gira por España con la compañía de la UNAM, donde tuvo el honor de presentar 3 piezas coreográficas: El lago de los cisnes, de Juan Torres; La manada de oro, de Juan Francisco Maldonado; y Nos gusta la van, de Rosa Gómez. También se ha presentado en diferentes recintos culturales de la Ciudad de México, como el Museo Sumaya, el MOAC, la Cineteca Nacional, Centro Cultural de España, Colegio San Ildefonso, entre otros. Asimismo, tenemos al licenciado Ramsés Carranco Sánchez, egresado en Artes Escénicas por la Universidad de Sonora. Actualmente es maestro de danza UNAM. Ha asistido a diferentes eventos y foros y festivales de danza contemporánea internacionales y nacionales. Ha tomado clases con David Sembrano, Jeremy Nelson, Eduardo Blanco, Benito González, Francisco Córdoba, Pedro García, Mirna de la Garza y Carmen Correa. En 2023 fue acreedor de la PECDA en Baja California y con el proyecto Jardines en el Desierto. Dirige su proyecto Jardín Surrealista, la pieza Jardín para bailar en la tierra. Entonces, con el fin de seguir promoviendo la donación de sangre de forma altruista también con nosotros, les pido un aplauso para la licenciada y el licenciado en danza contemporánea, que nos van a presentar una pieza en relación a la donación de sangre altruista.
Hola, muy buenos días, muchas gracias por estar aquí, por la invitación, muchas gracias. Esto es un poco de lo que hacemos pues un poco en el ámbito del movimiento, en la danza contemporánea. Y bueno, nada, nos inspiramos un poco con lo que nos comenta Itzel sobre la donación, y un poco esto es el resultado de esa investigación, ¿no? Entonces, gracias por observar, por darse el tiempo. El acto escénico no se cumple hasta que hay un público que lo observa, ¿no? Entonces, pues creo que es importante empezar a unir círculos, es decir, nosotros como bailarines sensibilizarnos a un tema tan importante como la donación, y también de regreso, ¿no? También desde su lado sensibilizarse con lo que hacemos en el movimiento. Al final todos estamos conectados, y entre más vínculos podamos realizar, pues más enterados estamos todos de las actividades y más colectivo podemos armar. Entonces, pues nada, de nuevo muchas gracias, y nosotros somos Alexa Castillo y Ramsés Carranco. Gracias. ¿Qué motivo es reunir talentos de diferentes artes para un mismo fin, que es la donación altruista de sangre? Así que realmente es muy conmovedora esta sesión general, y les pido a todos por favor que les demos un aplauso al equipo completo que participaron. Y bien, a nombre de la dirección del hospital entregamos sus constancias de participación al doctor Enrique Páez Borrego por la a la doctora Guadalupe Argelia Galicia Paredes, a la licenciada en Trabajo Social Brenda Itzel González Hernández, a la licenciada en Artes Escénicas Derian Alexia Castillo Machuca, y a la licenciada en Artes Escénicas Ramsés Carranco Sánchez. Gracias. Les agradecemos esta excelente sesión general. Gracias por llenar nuestro corazón de bondad y de emoción. Démosle un fuerte aplauso. Gracias a todos por estar en la sesión general. Muy amables. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la mañana en nuestra sesión general académica, y el doctor Páez quiere decir algo. No, nada más, el próximo año esperamos muchos abrazos Este año y el que sigue. Y que pasen un excelente día. A nombre de la dirección y su cuerpo de gobierno les deseamos un excelente día. Que les vaya